¿verdad? De nuestro pecado, de nuestra maldad, que sea Él quien muestre su gracia a nosotros, ¿verdad? Bendito Dios, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, porque eres grande en gran manera, Señor. Gracias, Padre, porque podemos reconocer, Señor, cada uno de tus atributos, Señor. Podemos conocerte, Señor, porque a ti te ha placido que nosotros podamos conocerte a la medida que tú has querido, Señor. Gracias porque tu palabra es suficiente para nuestras vidas, Señor. Gracias porque nos podemos gozar, Señor, en aprender tu palabra, en conocer tu palabra, en conocerte en tu palabra, Señor. En esta hora te pido que me libres, Señor, de cualquier herejía o cualquier cosa que pueda decir que no esté conforme a tu palabra, Señor. Quiero honrarte, quiero glorificarte y quiero que la iglesia te conozca a través de la predicación que voy a dar en este momento. Tuya es la honra y tuya es la gloria. Amén. Y vamos a abrir la palabra de Dios ahí en Hechos, capítulo 26. Ahora nos toca una predicación acerca de la defensa, dice el título de la Biblia, defensa de Pablo ante Agripa. Amén. Y vamos a leer nada más el versículo 8. Y dice la palabra, que se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos. Tomen su lugar, hermanos. Anteriormente estuvimos viendo acerca de el contexto de lo que está pasando en este momento. Pablo tiene ya más de 2 años preso en Cesarea, yendo y viniendo de la presencia de Félix, que pues realmente esperaba que Pablo le diera un soborno para dejarlo libre, algo que pues no iba a suceder, ¿verdad? Después de 2 años, el gobernador Félix es quitado o es cambiado del puesto en donde está y toma su lugar Festo. Y lo primero que hace es ir a Jerusalén. ¿Por qué hace esto? Pues porque es el lugar donde iba a estar gobernando. Al momento de él llegar a Jerusalén, lo que los judíos le dicen a Festo es acerca de Pablo. Apenas llega a Jerusalén y le mencionan a Pablo. Y pues lo que le dicen a estas personas es que tiene que ser pues ejecutado. Recordemos que el deseo, el anhelo de estas personas es que Pablo sea ejecutado, porque para ellos pues Pablo era un hereje, era un mentiroso, alguien que había blasfemado contra la iglesia, ¿verdad? Contra los mismos judíos, contra el pueblo de Dios. Entonces, ellos al momento de ver a este nuevo gobernante, lo primero que hacen es mencionarle a Pablo y decirle, queremos que lo ejecuten. A lo cual, pues, esta persona tiene que hacer una audiencia y Pablo le dice, no he hecho nada contra estos hombres. No hay nada de lo cual se me acuse. Todo lo que ellos están diciendo, todos los cargos que ellos tienen contra mí, pues, son mentira, ¿verdad? A lo cual Festo le responde, tratando de quedar bien con los judíos, le pregunta que si quiere ir y ser juzgado a Jerusalén, a lo cual pues una respuesta sorprendente es de que Pablo, conociendo sus derechos romanos, le dice que él quiere apelar a César, ¿verdad? Y algo que sorprende de esto es que en ese momento, Festo comprendió que si lo llevaba ante César, pues no tendría algo de qué acusarle. Prácticamente llegaría y le diría, te traigo a este hombre. ¿De qué se acusa? No sé. ¿De qué se acusa? Ni lo entiendo. Entonces, sería algo incongruente que pues lo llevara ante César, ¿verdad? Por eso es que no lo llevó y primero deciden juzgarlo. El capítulo 25, vayamos al capítulo 25, en el versículo 27 dice, porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Es lo que les estaba explicando. Termina en su versículo donde su esposa o su hermana, su concubina, un pecado ahí, Berenice, pues vienen a visitar a Festo.
y pues él le pide ayuda, le dice, es que no sé qué hacer con este hombre. A lo cual el versículo 23 nos dice que venían con mucha pompa y mucho lujo. Estaban con gente muy importante. Este es el contexto de lo que vimos en la predicación anterior. Recordemos, estaban en un lugar y luego llegó la gente con mucha pompa, llegaron con lujos, llegaron haciendo un show prácticamente. Y ahí imaginemos a Pablo, que de repente está toda esta gente y luego de repente sacan a Pablo encadenado, a lo mejor, no sé, todo flaco, golpeado de los 2 años que estuvo en la cárcel. Y comenzamos con el versículo 1 del capítulo 26 y dice, entonces Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Prácticamente lo que le están diciendo en este momento, al momento de llevarlo ante estas personas, lo llevan ante el rey Agripa. Entonces este rey le dice, no te voy a preguntar nada, no te voy a interrogar, tienes la palabra para hablar por ti mismo, defiéndete por ti mismo, tienes la libertad de hablar. Y algo que muy probablemente vemos y que no tiene a lo mejor importancia es que dice que Pablo, pues extendiendo la mano, comienza o pide silencio, ¿verdad? Como es en cada una de las defensas. Ya van 3 defensas, ya van 3 testimonios que Pablo muestra ante un juzgado, ¿verdad? Y algo sorprendente aquí es que, pues, imaginemos la condición en la que está Pablo. Muy probablemente Pablo está encadenado, muy probablemente está encadenado de las manos, está encadenado de los pies, y pues a lo mejor estaba haciendo algo incómodo tener que levantar la mano o pedir silencio de esa manera. Entonces lo primero que encontramos aquí, o lo resaltante, es el hecho de que pues, no lo van a interrogar, no le van a preguntar algo sino más bien lo van a dejar que él hable por sí mismo. Por eso le dice, entonces Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo. Y el versículo 2 dice, me tengo por dichoso, oh rey Agripa, que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas que soy acusado por los judíos. Me tengo por dichoso. También imaginemos que después de 2 años estar encarcelado injustamente, acusado por algo que es injusto, cuando viene Agripa, lo primero que le dice es, me siento dichoso de poder defenderme delante de ti. A lo mejor algunos de nosotros, al estar en esa condición, pues lo primero que haríamos sería llegar y renegar y decir, me tenían 2 años allí encerrado. Sin embargo, pues la actitud de Pablo es una actitud correcta, es una actitud en reverencia. Sabía que pues él era el rey y tenía que presentarse reverentemente, ¿verdad? Ahora está ante reyes, que era donde Dios le había dicho que estaría. Acuérdense que Dios le había dicho que iría a predicar el evangelio, y una de las cosas que le menciona pues era de que estaría ante reyes, y esta es otra cosa por la cual él se siente dichoso, porque está ante reyes cumpliendo lo que Dios le había dicho. Amén. Expresa su alegría por la oportunidad que el rey le da de presentar el evangelio, pero también se está dirigiendo no a un gobernante gentil, se está refiriendo a un rey judío que era competente, un rey que también se sentía alegre por el hecho de que Agripa podía entender pues las doctrinas, conocía acerca del judaísmo, conocía acerca de los cristianos, y podía dar su evaluación acerca a Festo. Festo fue quien lo llevó ante este rey para que él fuera quien lo juzgara, ¿verdad? Y algo que menciona en el versículo 3, que dice, mayormente, porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia.
Pablo se siente dichoso, Pablo se siente contento, se puede decir, porque está siendo juzgado, porque está ante un rey y puede presentar el evangelio. Se siente dichoso porque va a ser juzgado o va a ser pues sí, juzgado ante la presencia de alguien que conocía las leyes, alguien que conocía el judaísmo, alguien que conocía la ley de Moisés, alguien que conocía pues prácticamente que era competente, ¿verdad? No en comparación a lo que era Festo, que lo vimos en el juzgado anterior, que pues ni siquiera pudo, ni siquiera entendía de lo que estaban hablando. Aquí Pablo lo que hace es que le menciona a Agripa su procedencia. Continuamos y dice que le menciona su procedencia, su experiencia de conversión. Recordemos la conversión de Pablo, que es cuando iba en camino a Damasco y se encuentra con el Señor Jesús, tiene un encuentro y le menciona todo esto y confía que pues el rey, entendiendo que desde un punto de vista judío, desde un punto de vista en donde conocía toda la ley, en donde conocía los ritos y todo lo que hacían los judíos, pues estaría en acuerdo con la esperanza de Israel. ¿Y cuál es esta esperanza? Pues el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. ¿Y cuáles son estas? Nos la menciona el versículo 7. Vayamos al versículo 7. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestros 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Esta esperanza se centra en la enseñanza judía de la resurrección de la muerte. Y en el versículo 8, que es el que leímos inicialmente, dice que se me juzga entre vosotros, cosa increíble, que Dios resucite a los muertos. Podemos comprender con el texto que la intención principal de Pablo era promover el evangelio, presentar el evangelio, pero una consideración segunda o algo que podemos considerar que también tenía la intención Pablo era de pues limpiar su nombre, aprovechar que no estaban todos los judíos que lo querían golpear y que estaban ahí aprovechándose y pues limpiar su nombre, aprovechar para presentar el evangelio y pues hablar libremente sin temor a ser refutado. ¿Por qué? Porque pues para empezar ya le habían dado la palabra, ya le habían dicho defiéndete por ti mismo, no te vamos a acusar, no te vamos a interrogar, no te vamos a decir nada, defiéndete por ti mismo. Y Pablo pues aprovecha esta oportunidad para presentar el evangelio y para limpiar su nombre y pues básicamente eso, ¿verdad? Y dice el versículo, te ruego me escuches con paciencia. No sé si recuerdan en unos capítulos anteriores, cuando en el juicio ante el gobernador Félix, había un orador o se puede decir como abogado que se llamaba Tértulo y que dijo unas palabras similares. Lo vemos en el versículo 24:4. Ya hasta me la sé porque lo vamos a decir. Versículo 24:3, perdón. Y le dice esta persona, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud, pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente, conforme a tu equidad. Si se fijan, hay una comparación entre las palabras que está usando Pablo con las que está usando este hombre, hay una similitud. Sin embargo, Pablo, a diferencia de Tértulo, pues no debe ser acusado. Él no debe ser acusado de que tenga falta de sinceridad. Este hombre pues se dirigía ante sus reyes, ante sus gobernantes, de una manera pues hipócrita, de una manera en la que quería ganar un favor de ellos o quería que lo vieran con agrado. Sin embargo, pues Pablo no, Pablo reconocía que verdaderamente pues se tenía que dirigir a él con
con respeto y mencionarle incluso que lo escuchara con paciencia, ¿verdad? Entonces tenía que ser sincero en eso. Y el versículo 4 dice: mi vida pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Un contexto acerca de la vida de Pablo es que cuando él era niño, pues sus padres lo trasladaron desde Tarso a Jerusalén, que fue donde pues ahí fue criado. A lo largo de todos esos años, pues prácticamente todos los judíos lo conocieron, y lo conocieron por muchas cosas. Recordemos que anteriormente también la Biblia nos menciona de que fue instruido a los pies de Gamaliel, un maestro, o en ese entonces era un maestro excelente, un maestro que todos reconocían. Entonces, no lo conocían nada más porque fuera un niño de ahí o porque haya crecido en Jerusalén junto a todos los judíos, sino también lo conocía por quien lo había instruido, lo habían conocido, por quien lo había criado. Y además, pues sus oponentes o los que lo acusaban conocen por el testimonio que había mencionado en Jerusalén y en Cesarea, que los encontramos en el capítulo 22 y 24. No voy a leerlos, pero solamente quiero aclararles. Estas personas lo conocen a Pablo. ¿Por qué? Porque él ya les había dicho su testimonio en el versículo 22 y en el versículo 24. Pero también el hecho de que haya tenido una larga permanencia en Jerusalén, como lo mencioné ahorita, pues identifica claramente que Pablo pues también era judío, conocía perfectamente la ley de los judíos, conocía perfectamente sus creencias y todo, ¿verdad? Y algo que yo le mencionaba al pastor, a Chuy, yo le decía, es que no sé cómo lo voy a aplicar, porque básicamente es escuchar otra vez el testimonio de Pablo. Ya van 3 veces que lo menciona, ya van 3 veces que es juzgado, y esta es una de las terceras, esta es la tercera vez. Amén. Y el versículo 5 dice: los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Dicen que los judíos lo conocieron desde su juventud, lo conocieron por su raza, por su educación, por su celo, y prácticamente porque él era uno de ellos. Pero aquí comprendemos que pues los judíos rehusaban reconocer su preparación y su dedicación en la religión judía. ¿Por qué? Porque esos mismos que lo conocieron, esos mismos que le vieron crecer, esos mismos que vieron que estaba instruido a los pies de Gamaliel, pues son los mismos que lo estaban negando en ese momento. Entonces el reconocimiento de los judíos, el que ellos lo reconocieran en ese momento, pues los obligaba a testificar a su favor, algo que ellos pues no querían. Ellos preferían mejor negarle, ¿verdad? Pero él sabe que no lo harán. Él sabía, él estaba consciente de que si, por eso les menciona aquí, si son gustosos o si quieren testificar, pues testifíquenlo. Pero él sabía que no lo iban a hacer. ¿Por qué? Porque eso sería ir en contra de lo que ellos lo están acusando. Ellos sería como reconocer que verdaderamente, pues él tiene la razón. Aquí Pablo, pues los identifica como cumplidores de la ley. Prácticamente aquí describe a los fariseos como aquellos que cumplían la ley, o aquellos que obligaban a cumplir la ley. Amén. A tal grado de que no les importaba si ya estaban exagerando en algunas cosas, o si ya estaban cometiendo incluso pecados en algunas cosas, con tal de querer cumplir la ley, que pues verdaderamente sí era, ¿verdad? Ellos estaban incumpliendo la ley entre ellos mismos. Entonces Pablo conocía y describe a estas personas porque él mismo era uno de ellos. Básicamente dice Pablo: nadie puede acusarme de no hacer caso de la ley de Dios, porque mis raíces están en la secta más estricta del judaísmo. Porque mis raíces están
en ser un fariseo, porque mis raíces están en ser enseñado por un maestro que me enseñó perfectamente la doctrina. Entonces, una vez más, Pablo les está diciendo, si alguien conoce la ley, soy yo. Les está diciendo, si alguien conoce su religión, si alguien conoce sus creencias, pues soy yo. Y en este momento, como les menciono, está aprovechando. En ese momento, la Biblia nos menciona en dónde están. No están enfrente de tantos judíos, no están enfrente incluso de gentiles. Están enfrente de militares, enfrente de gente poderosa. Amén. Y qué oportunidad tan perfecta para presentar el Evangelio, ¿verdad? ¿Cuántos nos daría temor el poder levantarnos enfrente de esta gente y compartir el Evangelio? El pensar que, no sé, a lo mejor se levante un militar y ordene que te maten así nada más, pues sería algo demasiado complicado. Pero gloria a Dios por la vida de Pablo, que nos muestra la gracia de Dios que Dios le ha dado, ¿verdad? Entonces, hasta aquí lo que hemos comprendido es que va a ser enjuiciado, le van a permitir hablar, no le van a preguntar, él se va a defender por sí solo, él menciona de dónde viene, él menciona todo lo que hacía, él menciona que lo conocen perfectamente. Y en el versículo 6 dice, y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo... Sí. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. El rechazo de sus oponentes o reconocer el cumplimiento de la esperanza de Israel hace que el apóstol pues proclame o anuncie con más ganas o con más seriedad la esperanza que él tenía. El que ellos negaran completamente a Cristo, el que ellos negaran completamente la resurrección de Cristo, eso lo obligaba o lo hacía poner más empeño o dedicación en predicar el Evangelio, en que ellos conocieran el Evangelio. Y algo sorprendente aquí es que los capítulos o esta enseñanza no está enfocada en un juicio, está enfocado en que Pablo está presentando el Evangelio. Está enfocado en que Pablo les está mostrando lo que verdaderamente ellos son y lo que él verdaderamente fue y lo que ahora es en Cristo. Amén. Y a mí me va a tocar predicar pues lo primero del Evangelio, lo que fue Pablo, ¿verdad? Entonces, lo que él quiere es que ellos reconozcan la resurrección. Los judíos no reconocían la resurrección. Ellos conocían la resurrección. ¿Por qué? Porque ya lo habían conocido anteriormente en el Antiguo Testamento. Amén. Entonces no era algo nuevo para ellos, pero lo que negaban ellos era de que a Cristo Dios lo haya resucitado. Entonces ese era el problema que tenía Pablo. Al hacer esto, ellos cambiaron gradualmente desde esperar el cumplimiento de la promesa a darse cuenta que ya se había cumplido. Eso era lo que quería Pablo. Que ellos cambiaran la idea de que ellos todavía estaban esperando un Mesías, a que Pablo lo que quería explicarles era de que ese Mesías pues ya había venido. Y ese Mesías era Cristo. Que la promesa o el cumplimiento de ese Mesías pues se había cumplido en Cristo. Y lo quería comprobar a través de su resurrección. Amén. Por eso menciona en el versículo 7 y dice, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Aquí vemos una técnica o algo, no sé cómo mencionarlo, bien inteligente de Pablo, porque Pablo les está dando, como quien dice, una abofetada con guante blanco. Pablo establece los aspectos positivos, les dice las cosas positivas de la esperanza de Israel. Había en él palabras amables, afirmaba que el pueblo de Israel
pues estaba tratando de lograr o el cumplimiento de la promesa de Dios. Por eso es que les menciona, es promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo de día y de noche. Inteligentemente se puede decir que Pablo les está diciendo, reconozco que ustedes inteligentes, de día y de noche están sirviendo, tratando de obtener la promesa de Dios. Amén. Esa es una manera sorprendente en la que Dios le da a Pablo de actuar, ¿verdad? Cada vez que menciona palabras o frases en las que pues uno no se imaginaría, o maneras en las que no nos podemos imaginar, y pues yo dije, pues es que podría resultar contradictorio, pero no es contradictorio, es inteligentemente el darles por su lado y reconocer que verdaderamente pues ellos estaban de día y de noche esforzándose por recibir esa promesa. Entonces vemos que a pesar de que en sus epístolas explica que el celo por guardar la ley de Dios no puede asegurarles la salvación, porque como lo menciona en Romanos 10, del 2 al 3, Romanos 10, del 2 a 3, dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y por eso podría sonar contradictorio, porque en unas epístolas está diciendo, su celo no los va a salvar, su celo no les va a dar la seguridad de su salvación. El hecho de que ellos sean fariseos y que quieran cumplir la ley al pie de la letra no les va a asegurar la salvación. Pero aquí lo está usando de una manera inteligente, les está diciendo, reconozco que cumplen, bueno, no que cumplen porque no la cumplían, reconozco que de día y de noche se esfuerzan. Amén. Pero aquí omite, prácticamente está omitiendo explicaciones doctrinales, por eso ya lo vemos hasta después. Entonces, solo hace una observación de lo que ellos hacen, en una forma pues inteligente. Pablo demuestra que la esperanza que él tiene su origen en la religión judía. Básicamente lo que les está diciendo es que lo que él cree tiene fundamento o origen en lo que ellos también creen. Amén. Que fomentan la misma esperanza. El versículo 8 nos dice, ¿qué? Se juzgará de vosotros, entre vosotros, cosa increíble que Dios resucite a los muertos. Y aquí yo se los estoy leyendo de una manera tranquila, pero si vemos tiene signos de exclamación. Entonces, aquí podemos comprender de que primeramente se está dirigiendo al rey, y luego después voltea con todos los judíos y les dice, ¿qué? ¿Se me va a juzgar porque creo en la resurrección de la muerte? ¿Sí? ¿Se me va a juzgar porque creo lo que ustedes también creen? Los judíos sabían, como ya les mencioné, que Dios levantaba de los muertos. En Job 19, 25, 27, vayamos a la Biblia. Job 19, 25, 27. Y dice Job, yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel. En mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Aquí estamos hablando del Antiguo Testamento. Estamos hablando de algo que pasó antes del Nuevo Testamento, algo que pasó hace mucho tiempo. Pablo está exclamando que en algún momento su cuerpo resucitará. Entonces ellos ya conocían acerca de la resurrección, no era algo nuevo. Sin embargo, habían judíos y se les llama farisaicos, que
¿Qué quiere decir? Pues que eran hipócritas, que aceptaban la doctrina de la resurrección, pero rechazaban creer que Dios había levantado a Jesús de la muerte. Y Pablo fue uno de ellos. Pablo, antes de venir al Evangelio, antes de tener ese encuentro con Cristo, era uno de ellos. Era un hipócrita, creyendo que sí había resurrección, pero no creyendo que esa resurrección había sido también en Cristo. Amén. Entonces, el versículo 9 nos dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora encontramos el contraste. Ahora encontramos lo que Pablo era. Ahora, como fariseo consciente, decidió negar la influencia de la iglesia cristiana. O sea, prácticamente lo que les estoy diciendo es que Pablo aquí ya está mostrando que él era un fariseo y que él a tal grado quería destruir la iglesia cristiana que hasta la perseguía. Amén. Da a entender que nadie le ordenó oponerse a Jesús. Da a entender que nadie le dijo, niégate a Cristo. No. Da a entender que él mismo, por su decisión, se había cegado y pues pensaba en oponerse en el nombre de Jesús. Y algo sorprendente es que pues él pensaba que estaba haciendo bien. Él pensaba que estaba agradando a Dios. Él pensaba que al perseguir a cristianos, él pensaba que al matarlos, al mandar ejecutarlos, él pensaba que estaba haciendo bien. Y nosotros corremos ese peligro, hermanos. Corremos ese peligro de que por no leer la palabra, por no conocer a Dios, podemos creer que estamos haciendo cosas que están bien, cosas que agradan a Dios y que al final son cosas que lo deshonran completamente. Él estaba en esa idea. Él creía que estaba honrando a Dios, él creía que estaba glorificando a Dios, que Dios estaba mirando su vida como algo sorprendente, y no, era todo lo contrario. Amén. Entonces aquí lo que les está diciendo es que eso era parte de su vida. Era lo que él es. No era lo que él creía, era lo que él era. Dice el versículo 10, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Esta es su confesión acerca de su vida antigua como perseguidor de Cristo. Vemos que después de la muerte de Esteban, pues Pablo persiguió a los residentes de Jerusalén que creían en Jesús. Y una nota importante que dice aquí es que identifica a sus víctimas como santos. Al usar este término, no solo admite abiertamente que hizo daño a gente inocente, sino que aún más les concede el atributo de santidad. Les está diciendo a los mismos que ahora soy yo, a los mismos santos que ahora soy yo fui el que los mandé matar. A Esteban, que era santo, yo mismo estuve ahí aportando, poniendo mi piedrita para que lo mataran. Entonces, imagínense la defensa o no sé por qué no comprendían el cambio de Pablo. Obviamente era porque Dios no quería que lo comprendieran. Pero había demasiadas pruebas, había demasiadas cosas que Pablo podía defenderse y que lógicamente pudiéramos comprender que el cambio era algo demasiado radical. Sin embargo, pues, gloria a Dios y qué tristeza para ellos, ¿verdad? Que no lo pudieron entender. Entonces, estamos presentando la defensa de Pablo ante Agripa.
Ya le mencionó de dónde viene, ya le mencionó quién era él, ya le mencionó lo que hacía él, ya le mencionó que él perseguía a cristianos, ya le mencionó que él estaba en contra de Cristo, ya le mencionó que incluso él tampoco creía en la resurrección. Y el versículo 11 dice: y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Lo que trato de destacar en su discurso es que él fue uno de los judíos más celosos que sirvió al cuerpo gobernante en Jerusalén, a tal grado que cuando los cristianos no se reunían en las sinagogas, pues él iba hasta sus casas a sacarlos para llevarlos a la corte. Era tanto su celo, era tanto el enojo que tenía por estas personas, que no se sentía satisfecho con perseguirlos. Necesitaba más y más y más su pecado, ¿verdad? Por eso incluso él solicita el permiso del sumo sacerdote para llevar su persecución a ciudades extranjeras. Por eso lo menciona aquí. O sea, les dice, era tanto mi celo que yo no me quedaba aquí. Yo no me quedaba nada más a perseguir aquí. Yo pedí permiso al sumo sacerdote, porque él sabía que el sumo sacerdote incluso tenía como autoridad en el extranjero, por eso lo menciona. Entonces él pide permiso al sumo sacerdote para ir a perseguir a los cristianos que están proclamando el evangelio en el extranjero. Imagínense, hermanos, la gravedad de lo que Pablo tenía en su pecado. Imaginemos la gravedad de lo que Pablo hacía. Pero imaginemos esta gravedad pensando que nosotros fuimos iguales. Pensando que nosotros no perseguíamos y no matamos a la gente. Bueno, ya vimos que sí los matamos, ¿verdad? Pero imaginemos que no hacemos todo esto que él hacía, pero nuestra vida deshonra tanto a Dios que son las mismas consecuencias, que es el mismo pecado. Amén. Aquí lo que Pablo está tratando de mencionar, o lo que Pablo está tratando de exaltar, hay dos temas principales. El tema principal es la resurrección de Cristo. Él prueba que Jesucristo verdaderamente pues es el Mesías, y también prueba la vida transformada de Pablo. ¿Por qué? Por la resurrección de Cristo. Entonces, hermanos, yo no sé ustedes, yo no sé cómo consideren si increíble la resurrección de Cristo. Dice el versículo 8, que se juzgará entre vosotros cosa increíble, que Dios resucite a los muertos. No sé cómo tomemos la resurrección de Cristo. No sé si nos parezca algo increíble, algo imposible, algo que no podemos creer. Pero lo que yo sí sé es que si este cuerpo muriera en este momento y fuera enterrado, pues tiene la esperanza de una resurrección para vida eterna. Más allá de ser enjuiciado, más allá de presentarse y justificarse y para ya no estar encarcelado o lo que quieran, más allá de eso, Pablo quería demostrarles que la resurrección en Cristo era verdadera. La resurrección que ellos verdaderamente creían. ¿Por qué? Porque ya lo habían leído, ya lo habían visto en el Antiguo Testamento. Lo mencionó Job. Job es alguien del Antiguo Testamento y ellos conocían. Pero aquí lo importante no es reconocer que hay una resurrección y que el día de mañana vamos a resucitar. No, lo importante es reconocer que hubo una resurrección en Cristo. Reconocer que verdaderamente Él es el Mesías. Entonces, como les menciono, hermanos, no sé cómo tomemos la resurrección de Cristo.
cada vez que tomamos la Santa Cena y lo hacemos de una manera injusta, lo hacemos de una manera en la que ya sabemos que lo hacemos condenándonos a nosotros mismos, cada vez que sabemos que está nuestro pecado y que no nos hemos arrepentido. En esas veces es cuando nosotros tomamos eh, el sacrificio de Cristo, tomamos la resurrección de Cristo, pues en mano, nos la tomamos como un juego, como algo que verdaderamente no va a suceder. Y eso era lo que estaba sucediendo con estos judíos. Reconocían que Dios tenía el poder para resucitar a alguien, pero les faltaba reconocer que a quien Él había resucitado era a Cristo. Vamos a ponernos en nuestros pies. A pesar de que nosotros no hemos visto a alguien resucitar, a pesar de que nosotros no hemos visto a alguien que muere y luego resucita, y que son pruebas irrefutables como lo eran en la Biblia, a pesar de todo eso podemos descansar en el Señor y podemos tener la fe y la convicción de saber que en algún momento nosotros moriremos, pero también en algún momento resucitaremos para recibirlo en las nubes. Por eso descansamos en eso. Hermanos, Pablo estaba siendo enjuiciado por algo injusto. Y más allá de defenderse, más allá de hablar de él, le importó más que estas personas conocieran a Cristo. Por eso yo los animo a que cada vez que tengamos esa oportunidad de predicar el Evangelio, a nosotros Dios no nos prometió que le íbamos a hablar a reyes, pero a nosotros nos mandó que le habláramos a toda criatura. Amén. Bendito Dios.